Pensábamos que estábamos a salvo mientras estuviéramos bajo tierra. Pero ¿qué pasa si la misma tierra en la que estás parado de repente se mueve? En solo unos segundos, la naturaleza puede destruir toda una ciudad, derrumbar miles de edificios y cambiar la vida de cientos de miles de personas. Debajo de nuestros pies, enormes placas tectónicas se están moviendo y chocando constantemente. A medida que se acumula la fuerza, también aumenta la tensión. Y cuando finalmente se libera, el resultado puede ser un desastre del que es casi imposible escapar. Estos son los 15 terremotos y otros desastres más devastadores de la historia. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Número 15. Terremoto de Spitak. Comenzaremos en el Cáucaso, en Armenia, cuando todavía formaba parte de la debilitada Unión Soviética. La ciudad de Spitak era un centro industrial construido como símbolo de progreso, una promesa de cambiar el futuro de los armenios. Pero no esperaban que la ciudad estuviera construida sobre un complejo sistema de fallas, resultado de la colisión entre la placa arábiga y la placa euroasiática. El 7 de diciembre de 1988, en medio del frío invierno en Armenia, un terremoto de magnitud 6.8 sacudió la región. De repente, la tierra se partió, y el desastre se agravó aún más debido a la negligencia del gobierno. Muchos edificios de la época soviética fueron construidos con materiales baratos, por lo que colapsaron en cuestión de segundos. Aproximadamente 25.000 personas perdieron la vida. Muchas de ellas fueron aplastadas por los edificios derrumbados. Mientras tanto, los sobrevivientes tuvieron que enfrentar temperaturas que llegaban a menos 20 grados Celsius sin tener un refugio adecuado. La operación de rescate de la Unión Soviética fue muy lenta e insuficiente, por lo que se vieron obligados a pedir ayuda a los países occidentales. Spitak fue reconstruida desde cero, pero nunca recuperó completamente su antigua condición. Esta catástrofe causó grandes penurias en toda la República de Armenia y contribuyó a la caída del bloque soviético. Número 14. Terremoto de Haití. Ahora vayamos al Caribe, al país de Haití. Desde hace mucho tiempo, Haití ha experimentado una gran pobreza, una deforestación extensa y prolongados disturbios políticos. Su capital, Puerto Príncipe, se encuentra cerca de la falla de Enriquillo, un lugar donde la placa del Caribe y la placa de Norteamérica se rozan entre sí. El 10 de enero de 2012, un terremoto de magnitud 7.0 sacudió la zona, a una profundidad de aproximadamente 13 kilómetros. Debido a que estuvo muy cerca de la superficie, la sacudida fue extremadamente fuerte. El país no contaba con protocolos suficientes para terremotos, ni tampoco con códigos de construcción adecuados para sismos. Hay comunidades enteras formadas por casas económicas hechas de bloques huecos, así como techos y estructuras de concreto pesado. Por la intensidad del temblor, muchas de estas casas colapsaron sobre sus propios habitantes. Más de 250.000 personas murieron mientras los escombros sepultaban a muchas víctimas, y las infraestructuras resultaron gravemente dañadas. Pero ahí no terminaron los problemas. Luego siguió un brote de cólera, que aumentó aún más el número de muertos, paralizó completamente al país y causó efectos duraderos en la economía y el gobierno de Haití. Número 13. El terremoto de El Asnam. Crucemos el Atlántico y vayamos al norte de África, en Argelia. Aquí se encuentra la ciudad de El Asnam, donde las autoridades ignoraron los terremotos anteriores y continuaron construyendo edificios sin la regulación adecuada. El rápido desarrollo de la ciudad ocurrió justo en el lugar donde hay un fuerte movimiento entre la placa africana y la placa euroasiática. El 10 de octubre de 1980, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la zona y causó aproximadamente 36 kilómetros de ruptura superficial. En algunas partes, la tierra se elevó hasta 6 metros. Muchos edificios modernos que fueron construidos sin suficiente refuerzo experimentaron fallas estructurales graves. Los edificios colapsaron y afectaron hospitales, escuelas y comunidades enteras. Aproximadamente 5.000 personas perdieron la vida, mientras que unas 300.000 quedaron sin hogar. Para borrar el recuerdo de la destrucción repetida, el gobierno cambió el nombre de la ciudad y la llamó Tlef. Con el tiempo, esta tragedia también llevó a Argelia a implementar las primeras regulaciones estrictas contra terremotos en la región. Número 12. Terremoto de Manjil Rudbar. Vayamos al Medio Oriente, al noroeste de Irán.
Cerca del mar Caspio se encuentra la región montañosa de Gilán, un lugar conocido por su terreno empinado y rocoso. Aquí se encuentran cientos de aldeas formadas por edificios tradicionales construidos justo en el lugar donde chocan la placa arábiga y la placa euroasiática. El 21 de junio de 1990, alrededor de la medianoche, un terremoto muy fuerte de magnitud 7.4 sacudió la zona mientras la gente dormía profundamente. Con el primer temblor, las pesadas casas tradicionales hechas de barro y adobe se derrumbaron, y muchas personas quedaron sepultadas. Pero la tragedia no terminó ahí. Debido al terreno empinado e inestable, hubo un deslizamiento de tierra y una avalancha enormes que sepultaron valles enteros. También se destruyeron las principales carreteras que llevaban a las comunidades. Por eso, muchas zonas quedaron completamente aisladas durante 3 días, y no pudieron entrar la maquinaria pesada ni la ayuda externa en el momento más crucial del rescate. Los sobrevivientes se vieron obligados a excavar entre los escombros con sus propias manos para intentar salvar a sus familias. Al final, se estima que más de 40.000 personas perdieron la vida debido a este desastre. Número 11. Terremoto de Vrancea. Ahora vayamos a Europa del Este, en Rumania. Su capital, Bucarest, se encuentra en una amplia y poblada llanura, a solo unos kilómetros de los Cárpatos. Pero la ciudad está en peligro debido a la zona sísmica de Vrancea, un área profunda donde se acumula una enorme cantidad de energía bajo tierra. Esta energía puede transmitirse directamente hacia Bucarest. El 4 de marzo de 1977, un terremoto de magnitud 7.5 golpeó desde una profundidad de aproximadamente 100 kilómetros. Debido a la profundidad de su origen, las fuertes ondas sísmicas se propagaron hacia la capital. Los edificios construidos antes de la Segunda Guerra Mundial temblaron. En solo unos segundos, 32 grandes edificios colapsaron por completo. Aproximadamente 1.500 personas murieron, incluyendo a muchas personalidades conocidas y miembros de la comunidad intelectual de Rumania. Pero el dictador Nicolae Ceausescu aprovechó el caos como una oportunidad. Bajo el pretexto de que era necesario demoler los edificios con riesgo estructural, ordenó la demolición de varias zonas históricas de Bucarest que habían sobrevivido al terremoto. En lugar de simplemente reconstruir, utilizó el desastre para cambiar el rostro de la ciudad y promover sus ambiciones totalitarias. Número 10. Terremoto de Guatemala. Ahora vamos a Centroamérica, a Guatemala. En ese tiempo, el país se enfrentaba a una gran tensión política y una enorme brecha entre ricos y pobres. Muchas comunidades indígenas se vieron obligadas a vivir en casas sencillas hechas de adobe, y estas comunidades estaban ubicadas justo cerca de la falla de Motagua, la frontera entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. El 4 de febrero de 1976, alrededor de las 3 de la madrugada, un terremoto de magnitud 7.5 sacudió repentinamente el país. El movimiento de la tierra fue muy fuerte y hubo una ruptura superficial que alcanzó aproximadamente 250 kilómetros. Las casas hechas de barro y adobe se derrumbaron casi de inmediato y muchas personas quedaron sepultadas mientras dormían. Mientras tanto, muchos edificios modernos en las zonas más ricas permanecieron casi intactos. En total, murieron 23.000 personas y aproximadamente 1 millón de personas se quedaron sin hogar. La situación empeoró aún más debido a la lenta e ineficiente distribución de ayuda humanitaria por parte del gobierno militar, lo que provocó una gran ira y protestas por parte de los civiles. El desastre no solo destruyó hogares, sepultó comunidades enteras y agravó aún más la sangrienta guerra civil en Guatemala, que continuó durante casi 2 décadas. Número 9. Terremoto de Tangshan. Vayamos a Asia Oriental, a la costa de China. En ese tiempo, Tangshan era una gran ciudad con aproximadamente 1 millón de habitantes, y su economía se centraba principalmente en la minería de carbón. Pero las precauciones de las autoridades contra los terremotos no eran suficientes. No sabían que la enorme ciudad industrial estaba construida sobre un sistema de fallas en la placa euroasiática. El 28 de julio de 1986, alrededor de las 3 de la madrugada, un fuerte terremoto de magnitud 7, un terremoto de magnitud 9.5, sacudió repentinamente la ciudad. La mayoría de los edificios no tenía suficiente refuerzo. En solo 15 segundos, aproximadamente el 85% de los edificios se derrumbaron. Mientras tanto, las minas estaban llenas de trabajadores en el turno nocturno cuando los túneles colapsaron. Miles de mineros quedaron repentinamente sepultados bajo enormes cantidades de roca y tierra.
Según el conteo oficial, el número de muertos llegó a 242.000, mientras que más de 1 millón de personas se vieron afectadas. Pero según algunos expertos internacionales, la cifra real podría ser varias veces mayor. Debido a la postura ideológica del gobierno, el régimen maoísta rechazó la ayuda de otros países. Los sobrevivientes se vieron obligados a cavar entre los escombros con sus propias manos para sacar los cuerpos y buscar a sus familias. Y debido al fuerte encubrimiento de información por parte del Estado, fue difícil conocer la verdadera magnitud de la tragedia. Al final, el terremoto de Tangshan fue reconocido como uno de los terremotos más devastadores del siglo XX. Número 8. Terremoto de Cachemira. Ahora vayamos al sur de Asia, a la región montañosa de Cachemira. En ese tiempo, este lugar era uno de los centros más candentes de tensión militar y conflicto diplomático entre Pakistán e India. Y justo debajo de este territorio en disputa, se encuentra el lugar donde chocan la placa india y la placa euroasiática. El 8 de octubre de 2005, unos minutos antes de las 9 de la mañana, un terremoto muy fuerte de magnitud 7.6 sacudió las laderas del Himalaya. El movimiento de la Tierra fue tan fuerte que las montañas se volvieron inestables y provocó muchísimos deslizamientos de tierra. Esos lugares enteros literalmente desaparecieron del mapa. Millones de toneladas de piedras y tierra cubrieron las carreteras, por lo que las personas afectadas y los sobrevivientes quedaron aislados de cualquier ayuda médica. Y como era invierno en las montañas, miles de sobrevivientes tuvieron que soportar el intenso frío y el hielo sin un refugio adecuado. La destrucción fue tan grande que Pakistán e India se vieron obligados a reducir temporalmente sus tensiones y abrir algunos pasos fronterizos de montaña. Esta parte de su frontera militarizada se abrió para permitir la entrada de ayuda humanitaria. A pesar de esto, el impacto seguía siendo enorme. Aproximadamente 86.000 personas perdieron la vida y al menos 3 millones de personas se vieron afectadas. Número 7. El terremoto de Hawke's Bay. Cruzamos a Oceanía y vamos a la isla norte de Nueva Zelanda. En ese tiempo, la próspera ciudad de Napier tenía una economía centrada en el comercio marítimo. La mayoría de los residentes trabajaban en edificios de ladrillo repartidos por el centro de la ciudad. El lugar se encuentra en una zona tectónica activa, cerca del límite de las placas del Pacífico, Kermadec y Australiana. El 3 de febrero de 1931, unos minutos antes de las 11 de la mañana, un terremoto muy fuerte de magnitud 7.7 sacudió la bahía de Hawke's. El temblor fue tan intenso que la superficie de la Tierra se elevó más de 2 metros en solo unos segundos. Los edificios colapsaron en las calles. Pero la tragedia no terminó ahí. Solo unos minutos después, las tuberías de gas rotas provocaron grandes incendios. El fuego se propagó rápidamente y quemó los escombros de la ciudad. En total, 256 personas perdieron la vida. Debido al fuerte movimiento de la tierra, una laguna entera se secó y surgieron miles de hectáreas de nueva tierra habitable. Napier fue completamente reconstruida, y en lugar de restaurar el antiguo diseño de la ciudad, se utilizó el estilo arquitectónico Art Deco más moderno, junto con materiales más flexibles y resistentes a los terremotos. La antigua tragedia fue la razón por la que se formó la apariencia única de Napier que se puede ver hasta hoy. Número 6. Terremoto en Turquía y Siria. Regresemos al Medio Oriente, en la frontera de Turquía y Siria. En ese tiempo, millones de refugiados de la guerra vivían en la zona, la mayoría en edificios construidos rápidamente y sin suficiente soporte. Estas comunidades estaban situadas sobre la falla de Anatolia Oriental, un lugar donde se encuentran directamente. La placa arábiga y la placa de Anatolia se rozan entre sí. El 6 de febrero de 2023, alrededor de las 4 de la madrugada, un terremoto muy fuerte de magnitud 7.8 sacudió la región. Solo unas horas después, le siguió otro fuerte temblor que alcanzó una magnitud de 7.5. Los terremotos consecutivos causaron una destrucción enorme. Miles de hogares se derrumbaron, desde las viviendas de los refugiados hasta los edificios modernos en las grandes ciudades. En muchos lugares, el concreto literalmente se hizo pedazos, dejando expuestas las varillas de refuerzo de acero, y volvió a surgir el viejo problema con los estándares de construcción e ingeniería. Se volvió aún más controversial lo que llaman amnistías para construcciones ilegales, un sistema donde el gobierno perdona algunas construcciones ilegales a cambio de pagar una multa. Por eso, miles de edificios se ven afectados.
Y cuando ocurrió el terremoto, muchos de estos edificios se convirtieron en trampas para sus propios residentes. En total, más de 50,000 personas murieron, mientras que millones más se quedaron sin hogar. Número 5. Terremoto en México. Ahora vayamos a Norteamérica, a la costa de Michoacán. Es un lugar geológicamente activo, pero el mayor impacto del terremoto se sintió en la Ciudad de México. La ciudad fue construida sobre un antiguo lago, por lo que el suelo es muy blando. Durante un fuerte terremoto, este suelo blando puede comportarse como un gel que amplifica las sacudidas de los edificios, y toda la zona está en peligro debido a la zona de subducción, donde la placa de Cocos se desliza por debajo de la placa de Norteamérica. En septiembre de 1985, alrededor de las 7 de la mañana, un terremoto muy fuerte de magnitud 8.0 que se originó en Michoacán sacudió México. Debido al efecto del suelo blando en el Valle de México, la sacudida en la capital se intensificó aún más. Muchos edificios en el centro de la Ciudad de México colapsaron, y exactamente 32 años después, en 2017, otro terremoto de magnitud 7.1 golpeó la Ciudad de México. De nuevo, el 19 de septiembre. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 cobró la vida de aproximadamente 10,000 personas y dejó alrededor de 250,000 víctimas. Debido a la lenta respuesta del gobierno, los ciudadanos comunes se vieron obligados a ayudar en la búsqueda y rescate de los sobrevivientes bajo los escombros. Pero de esta tragedia surgió un movimiento de la sociedad civil más organizado y activo en México. Y como parte de los cambios realizados después del desastre, la ciudad tuvo uno de los primeros sistemas de alerta temprana de terremotos en el mundo. Una tragedia que no solo cobró miles de vidas, sino que también cambió para siempre la manera en que México se prepara para los terremotos. Número 4. Terremoto en Japón. Regresemos a Asia Oriental, en la costa del Pacífico de Japón. Japón es uno de los países más preparados y con el sistema más avanzado contra los terremotos. Cuenta con edificios diseñados para soportar fuertes sacudidas, amortiguadores hidráulicos y grandes defensas costeras. Toda esta tecnología fue creada para enfrentar una de las zonas sísmicas más peligrosas del mundo, la zona de subducción donde se mueven la placa del Pacífico y la placa de Okhotsk. El 11 de marzo de 2011, unos minutos antes de las 3 de la tarde, un terremoto de magnitud 9.1 sacudió la costa de Tohoku. El fuerte temblor duró casi 6 minutos. La ingeniería japonesa jugó un papel muy importante. Muchos edificios resistieron el temblor, lo que posiblemente salvó muchas vidas. Pero hay una cosa que los edificios no pueden detener: el océano. Después del terremoto, un enorme tsunami golpeó la costa. En algunos lugares, las olas alcanzaron aproximadamente 40 metros de altura y superaron los muros de contención y las defensas costeras. Casi 20,000 personas perdieron la vida y cientos de miles quedaron sin hogar. Pero uno de los efectos más graves ocurrió en la central nuclear de Fukushima Daiichi. El agua entró en los sistemas de enfriamiento de la planta, lo que provocó daños en los reactores y fugas de materiales radiactivos. Hubo una evacuación masiva y contaminación por radiación, y la industria de energía nuclear de Japón se vio gravemente afectada. Este desastre demostró que, sin importar cuán avanzado sea un país, hay fuerzas de la naturaleza que no se pueden controlar completamente. Número 3. Terremoto en el Océano Índico. Vayamos al sudeste asiático, al océano cerca de Sumatra. En ese tiempo, muchos países alrededor del Océano Índico casi no tenían sistemas de alerta temprana ni planes adecuados para una evacuación costera rápida. Las grandes comunidades, destinos turísticos y pueblos pesqueros de la región estaban rodeados por una enorme zona de subducción. Aquí, la placa indoaustraliana se desliza por debajo de las placas que están encima. El 26 de diciembre de 2004, alrededor de las 8 de la mañana, un enorme terremoto de magnitud 9.1 sacudió repentinamente el fondo del océano. La zona de ruptura alcanzó aproximadamente 1.500 kilómetros y duró casi 10 minutos. El movimiento bajo el mar fue tan fuerte que el lecho marino se elevó y empujó miles de millones de toneladas de agua. Y después de eso, llegó el tsunami. Olas enormes golpearon las costas de 14 países. Comunidades enteras fueron tragadas por el agua. Aproximadamente 277,000 personas perdieron la vida, y casi 2 millones de personas se vieron afectadas. Esta catástrofe
mostró cuán grande era la falta de comunicación y preparación entre los países. Algunos sismólogos detectaron el gran terremoto en sus sistemas de monitoreo, pero no había suficientes medios para alertar de inmediato a las comunidades afectadas. Esta tragedia fue la principal razón para fortalecer el sistema de alerta de tsunamis del Océano Índico y mejorar los protocolos internacionales de emergencia. Número 2. Terremoto en Alaska. Vayamos a la parte más lejana de América del Norte, en Alaska. En ese tiempo, solo había unas pocas comunidades en ese vasto territorio. Muchas comunidades costeras estaban aisladas unas de otras, mientras que Anchorage era apenas una ciudad en crecimiento, con partes construidas sobre suelo blando e inestable, y toda la región está situada justo encima de una enorme zona de subducción, donde la placa del Pacífico se desliza por debajo de la placa de América del Norte. El Viernes Santo, 27 de marzo de 1964. Alrededor de las 5:30 de la tarde, la Tierra tembló repentinamente con un terremoto de magnitud 9.2. Fue uno de los terremotos más fuertes registrados en la historia. Durante casi 5 minutos, la Tierra no dejó de temblar. En Anchorage, ocurrió licuefacción del suelo, donde la tierra blanda perdió su estabilidad y casi se comportó como un líquido. El suelo cedió bajo las zonas residenciales y partes enteras de la comunidad se derrumbaron. Pero no solo la tierra se movió. El terremoto también provocó enormes tsunamis que golpearon los puertos costeros de Alaska. Las olas viajaron incluso por el Océano Pacífico y llegaron hasta algunas comunidades en California. Debido a que había poca gente en la zona y grandes distancias entre comunidades, el número de muertos fue menor en comparación con la magnitud de la destrucción. Aproximadamente 131 personas perdieron la vida, pero el impacto físico en la Tierra fue enorme. Debido a la deformación tectónica, hubo bosques que quedaron completamente sumergidos bajo el agua, mientras que algunas partes de la costa se elevaron hasta 12 metros sobre su altura original. El movimiento de la Tierra fue tan grande que cambió por completo la forma de algunas partes de la costa de Norteamérica, y hasta hoy, todavía se pueden ver las huellas de ese terremoto en la propia forma de Alaska. Número 1. El terremoto de Valdivia. Aquí terminamos en Sudamérica, en la costa de Chile. Chile es un país que siempre está enfrentando la amenaza de fuertes terremotos. Por eso, es uno de los países con la preparación para terremotos más avanzada de Latinoamérica. Gran parte de su infraestructura y comunidades están ubicadas cerca de la fosa Perú-Chile, una enorme zona de subducción donde la placa de Nazca se desliza por debajo de la placa sudamericana. En mayo de 1960, alrededor de las 3 de la tarde, la ciudad de Valdivia fue sacudida por un terremoto extremadamente fuerte de magnitud 9.5. Este fue el terremoto más fuerte registrado por instrumentos modernos en la historia. La zona de ruptura fue enorme, alcanzando aproximadamente 1000 kilómetros, y el fuerte movimiento duró casi 10 minutos. La energía que liberó fue enorme. Se estima que equivale a la energía de miles de bombas nucleares. La fuerza del terremoto cambió el curso de los ríos, provocó derrumbes en las montañas y causó que la tierra se hundiera en algunos lugares. Hubo comunidades enteras que casi fueron tragadas por los deslizamientos de tierra. Pero de nuevo, el terremoto no fue el único problema. Llegó el tsunami. En algunas partes de Chile, las olas alcanzaron aproximadamente 25 metros de altura. El tsunami cruzó todo el Océano Pacífico y también golpeó Hawái y Japón, donde causó más destrucción y pérdida de vidas. A pesar de la enorme fuerza del terremoto, el número de víctimas fue menor en comparación con la magnitud del desastre, porque el sur de Chile tenía poca población, y muchas de las comunidades tenían casas más resistentes y un mayor nivel de preparación. Sin embargo, se estima que unas 2000 personas perdieron la vida, mientras que aproximadamente 2 millones de personas quedaron sin hogar. También hubo grandes extensiones del territorio de Chile que se hundieron o cambiaron permanentemente debido al movimiento de la tierra. Esta tragedia fue una razón importante por la que Chile endureció sus códigos de construcción e ingeniería estructural, y las lecciones del terremoto de Valdivia también influyeron en la forma en que otros países se preparan para terremotos fuertes.